¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. La carretera se extendía como una serpiente oscura bajo un cielo plomizo, susurrando secretos a quien quisiera escucharlos. ¿Qué harías si te ofrecieran una última oportunidad de redención, con un pago generoso en el horizonte, solo para descubrir que el verdadero destino de tu carga es mucho más allá de lo que puedes imaginar? Esa fue la pregunta que atormentaba a Luis, un veterano camionero que había pasado más de 3 décadas recorriendo las rutas polvorientas de México, desde las montañas de Oaxaca hasta las playas de Cancún. Su vida había sido una serie de kilómetros y entregas, de encuentros fugaces y despedidas silenciosas. Era una tarde nublada en Tlalnepantla cuando recibió la llamada. Una empresa desconocida, Transporte del Más Allá, había escuchado hablar de su reputación, de su habilidad para manejar incluso las cargas más difíciles. Con un último viaje prometiendo un pago que podría cambiar su vida, Luis no pudo resistir. Aceptó sin pensarlo 2 veces, ignorando las advertencias susurradas entre los conductores de camiones que había conocido a lo largo de los años. Nunca aceptes un trabajo de quien no conoces, le había dicho un viejo amigo, su voz aún resonando en los rincones de su memoria. Pero la vida había sido dura y Luis necesitaba el dinero. Al subir a su camión, un viejo pero robusto Freightliner que había visto mejores días, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las calles de su vecindario en el Estado de México eran familiares, pero hoy parecían diferentes, como si la atmósfera se hubiera cargado de una energía extraña. La nostalgia lo invadió, recordándole las noches en que conducía bajo las estrellas, cuando el mundo parecía enorme y lleno de posibilidades. Sin embargo, esa noche, el aire estaba impregnado de una tensión palpable, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. A medida que se adentraba en la carretera, la luz del día se desvanecía, dejando atrás un rastro de sombras alargadas que parecían seguirlo. Luis encendió la radio, buscando distracción, pero en lugar de música, solo encontró estática, un zumbido extraño que lo hizo fruncir el ceño. La oscuridad se espesaba a su alrededor y con cada kilómetro que recorría, un sentimiento de inquietud crecía en su interior. Fue en un cruce solitario, cerca de un pueblo abandonado llamado San Felipe, donde sucedió lo inexplicable. Al detenerse para revisar la carga, un frío glacial le recorrió la piel. La caja de su camión, sellada con cintas de advertencia, parecía vibrar levemente, como si algo dentro de ella estuviera intentando liberarse. Luis, con el corazón latiendo con fuerza, abrió la tapa. La oscuridad que emanaba de su interior era abrumadora, un vacío que parecía devorar la luz misma. Bajo esa penumbra, vislumbró figuras danzantes, sombras que se retorcían y giraban, susurrando nombres olvidados. Se le erizó el vello de la nuca y un grito ahogado quedó atrapado en su garganta. Las visiones de las almas perdidas lo miraban, sus rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Luis comprendió, en un instante desgarrador, que no estaba transportando mercancías, sino almas condenadas, atrapadas entre este mundo y el siguiente. El recuerdo de su propia vida le golpeó con fuerza. Había perdido a su esposa Valeria hace años en un accidente automovilístico que lo había dejado marcado para siempre. Desde entonces, había vivido en un estado de remordimiento y culpa. Atormentado por la idea de no haber podido salvarla, su corazón se llenó de una nueva ansiedad. Era posible que ahora, al cargar con estas almas, se enfrentara a su propio pasado, a sus propios demonios. La carretera se convertía en un laberinto interminable, cada curva revelando más sombras que parecían burlarse de él. El motor del camión rugía, pero su mente estaba en guerra. Cada kilómetro que avanzaba era un paso más cerca de un destino oscuro, y la pregunta que lo atormentaba se tornaba más urgente.
¿Qué le sucedería a él si se atrevía a seguir adelante? Mientras la noche caía con su manto pesado, Luis sabía que la verdadera entrega apenas comenzaba. Las almas atrapadas en su camión clamaban por ser liberadas, y con cada grito sutil, la línea entre su mundo y el de ellos se desdibujaba. Pero cuando la oscuridad se hizo completa, un nuevo terror se desató, y Luis se encontró en un viaje que no solo desafiaba sus habilidades como camionero, sino también su propia humanidad. Y así, mientras la carretera se desvanecía en la negrura, la pregunta continuaba resonando en su mente. ¿Podría redimirse o estaba destinado a ser un prisionero más en esta travesía por el más allá? Luis sintió que el aire en el interior de la cabina del camión se volvía denso, casi como si las mismas sombras que había visto en la caja intentaran entrar en su mundo. A través del parabrisas, la carretera parecía un túnel interminable y la soledad lo abrazaba con una fuerza inquietante. Con cada giro del volante, la urgencia de liberar a esas almas se convertía en un grito sordo en su interior, y la culpa por no haber podido salvar a Valeria lo perseguía como un espectro. Mientras avanzaba, un faro de luz titilante apareció a lo lejos. Era un pequeño pueblo, su nombre apenas visible en un letrero desgastado: San Felipe. Luis sintió que un impulso inexplicable lo atraía hacia allí, como si ese lugar pudiera ofrecerle respuestas, o al menos un respiro de la angustia que lo consumía. Al entrar en el pueblo, las luces parpadeantes de una gasolinera lo recibieron. Luis decidió detenerse, no solo por la necesidad de combustible, sino también por un deseo acechante de encontrar a alguien con quien hablar, alguien que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. El dueño de la gasolinera, un hombre mayor de rostro arrugado y ojos llenos de historias, lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Parece que llevas una carga pesada, amigo», le dijo mientras llenaba el tanque del camión. «No es solo el camión. A veces lo que llevamos dentro pesa más que lo que está atrás». Luis sintió que esas palabras resonaban en su interior. Es complicado», murmuró, intentando encontrar la manera de articular la confusión que lo envolvía. «Recibí un trabajo, pero hay algo extraño en él. No sé qué transporto y...» No pudo continuar. El viejo lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. «A veces, las cargas que no vemos son las que nos destruyen. Te aconsejo que no sigas con ese viaje. Hay cosas que no pueden ser llevadas de un lugar a otro sin consecuencias». Luis sintió el frío del escepticismo apoderarse de él. «¿Qué sabes sobre eso?», replicó, su voz más fuerte de lo que pretendía. «Soy un camionero. He estado en esto demasiado tiempo para dejarme llevar por supersticiones». «Pero no todo es superstición», el anciano insistió, su tono grave. «Las almas que intentas transportar tienen sus propios caminos. Si las llevas a donde no pertenecen, te absorberán en su tormento. No te olvides de lo que llevas dentro, no olvides a Valeria». La mención de su esposa lo hizo trastabillar emocionalmente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó asustado. El anciano sonrió con tristeza. «Los caminos están llenos de recuerdos, hijo. Cada uno tiene su historia y cada historia tiene un precio». Desconcertado, Luis se sintió atrapado entre las sombras del pasado y las exigencias del presente. Al mirar hacia la caja del camión, sintió que algo dentro de él se rompía. «Debo seguir», dijo en voz baja, pero la duda comenzó a calar en su mente como la lluvia en el desierto. Mientras se alejaba de la gasolinera, una figura se interpuso en su camino. Era una mujer de mediana edad, con un aire de determinación y una mirada profunda. Se acercó con paso firme, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Luis», dijo con voz clara, «necesitamos hablar». «¿Quién eres?», preguntó él, su instinto de supervivencia aflorando. «No importa quién soy. Lo que importa es que tú estás en peligro».
Lo que llevas en ese camión no es solo una carga, son almas. Y si no haces lo correcto, podrías perderte a ti mismo. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabes lo que llevo?, replicó, buscando en su interior una respuesta lógica. La mujer lo miró fijamente. Porque yo también he estado ahí. He sentido el peso de las almas perdidas. No dejes que el dinero te ciegue. Hay algo más grande en juego. La mujer se presentó como Elena, una ex camionera que había abandonado la vida en la carretera después de un incidente similar. Había perdido a su hermana en un accidente mientras transportaba una carga que no debía haber tocado. Desde entonces, dedicaba su vida a ayudar a quienes se encontraban en situaciones parecidas, intentando redimir sus propias decisiones. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Luis, sintiéndose atrapado entre la desesperación y la esperanza. Elena lo observó con compasión. Debes hacer una elección. Puedes seguir hasta el final y arriesgarte a perderte, o puedes regresar y liberar a esas almas. De ti depende. Pero recuerda, el camino de regreso no será fácil. Luis se sintió abrumado. La culpa por no haber salvado a Valeria se entrelazaba con la nueva responsabilidad que sentía hacia las almas que había transportado. No puedo dejarlo todo atrás, dijo, su voz temblando. ¿Y si no hay forma de redención? Elena, con su mirada intensa, le respondió: la redención no se trata solo de salvar a otros, sino de enfrentar tus propios demonios. Si eliges quedarte, tendrás que luchar no solo contra lo que llevas en el camión, sino contra la sombra de tu pasado. Luis sintió que el peso de sus decisiones comenzaba a aplastarlo. La carretera que había sido su refugio se convertía en una trampa. Con cada palabra de Elena, la realidad se volvía más difusa, y el destino que había elegido se tornaba en un laberinto de incertidumbre. ¿Podría encontrar la valentía para regresar y enfrentar lo que había dejado atrás? ¿O estaba destinado a convertirse en un prisionero de su propia carga? La noche había caído y el silencio del pueblo se convertía en un eco de sus temores. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, Luis sabía que la elección estaba a la vuelta de la esquina y que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de dudas, se preparó para enfrentar la decisión que cambiaría su vida para siempre. Luis se sintió atrapado en un torbellino de emociones, un caos en el que la culpa, el miedo y la incertidumbre se entrelazaban como serpientes enredadas. La mirada de Elena lo atravesaba como una lanza y sus palabras resonaban en su mente. La redención no se trata solo de salvar a otros, sino de enfrentar tus propios demonios. Pero, ¿qué demonios podría enfrentar cuando el mayor era el que había dejado atrás, el que había causado la muerte de Valeria? Mientras luchaba con su tormento interno, un destello de luz iluminó el cielo, interrumpiendo su confusión. Luis miró hacia arriba y vio una figura que se desvanecía en las nubes, como un espectro. Su corazón se detuvo un instante. Le recordó a Valeria. Un susurro en su mente le decía que no estaba solo, que ella lo estaba guiando. Pero, ¿era eso posible? Se preguntó si su mente empezaba a jugarle malas pasadas, llevándolo a un estado de locura. Elena, notando su desconcierto, lo tomó del brazo con firmeza. No te dejes llevar por visiones, Luis. Lo que has vivido puede distorsionar la realidad. Debes concentrarte en el presente, no en lo que ya no existe. Luis sintió una punzada en su pecho. Pero, ¿y si lo que veo es real? ¿Y si Valeria realmente está aquí, atrapada en este ciclo? La idea de que su esposa pudiera estar atormentada lo llenó de desesperación. La mujer lo miró con dureza y empatía a la vez. A veces, lo que más deseamos es lo que nos lleva a la locura. Si continúas este viaje, podrías encontrar más de lo que no estás dispuesto a enfrentar. Las almas pueden ser rencorosas, pero no son las únicas que pueden atormentarte. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire nocturno.
un sonido que parecía surgir de la caja del camión. Luis se congeló. El eco de aquel lamento lo atravesó como una corriente helada. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. Elena lo miró con preocupación. Debemos actuar rápido. Eso no es solo un sonido, es una llamada. Las almas están inquietas. Si no haces algo ahora, podrían liberarse y causarte un daño irreparable. Luis sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué debería hacer? La idea de abrir la caja lo aterrorizaba, pero la necesidad de liberar a esas almas lo impulsaba. Sin pensar en las consecuencias, se dirigió hacia el camión. Al abrir la compuerta, una ráfaga de aire helado lo golpeó y se encontró mirando dentro de la caja. Las figuras etéreas de las almas se agolpaban, sus rostros distorsionados en una mezcla de dolor y desesperación. Luis sintió que su cordura pendía de un hilo. «¿Qué quieren de mí?», gritó, pero las voces se mezclaban en un grito ensordecedor. Elena se acercó y con una determinación inesperada comenzó a hablarles. «Escuchen, no están solos. Luis quiere ayudarles, pero deben darle un motivo para hacerlo. Deben mostrarle lo que necesitan». Los rostros de las almas cambiaron, y una de ellas, la más cercana, tomó la forma de Valeria. Luis sintió que su corazón se rompía. «Valeria, ¿eres tú?», preguntó, su voz llena de anhelo. La figura sonrió, pero sus ojos reflejaban tristeza. «Luis, no estoy aquí para hacerte daño. Estoy atrapada como tú. No puedo descansar porque algo nos ata. Necesitamos desentrañar la verdad de lo que sucedió». La revelación lo golpeó como un martillo. Las almas no solo eran víctimas, eran parte de su pasado, de la culpa que lo había seguido desde la muerte de Valeria. Luis sintió que los recuerdos empezaban a fluir. La noche del accidente, el sonido del metal destrozándose, el grito aterrador de su esposa. Recordó cómo había estado distraído, cómo había tomado decisiones que lo habían llevado a ese momento fatídico. Las almas no eran solo un peso en su camión, eran el eco de su propia culpa. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz quebrada. «¿Cómo puedo liberarte?». Valeria lo miró con tristeza. «Debes enfrentar a los responsables de nuestra tragedia. La verdad está oculta, y solo al revelarla podrás liberar a todos nosotros. No solo a mí, sino a todos los que han sufrido a causa de tus decisiones». Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de que no solo debía enfrentarse a su dolor, sino también a la verdad que había estado evadiendo, lo dejó temblando. «¿Y si no puedo soportar lo que descubra?», preguntó, luchando contra el miedo que lo paralizaba. Elena, observando la lucha interna de Luis, intervino. «La verdad es un arma de doble filo, pero es la única forma de encontrar paz. Si no enfrentas lo que sucedió, estarás condenado a arrastrar este peso por la eternidad. Las almas te necesitan y tú también las necesitas». Las palabras de Elena retumbaron en su mente. Luis entendió que no era solo un camionero, sino un hombre que debía reconectar con su pasado para poder liberarse. La decisión que había tomado lo llevaba a un camino lleno de oscuridad, pero también de posibilidad de redención. «¿Cómo puedo hacerlo?», preguntó, sintiendo que la desesperanza comenzaba a disiparse. «Debes regresar al lugar del accidente», dijo Valeria con voz suave. «Allí encontrarás las respuestas que buscas. Allí está la clave para liberar nuestras almas». Luis sintió una mezcla de miedo y determinación. Regresar al lugar donde todo había comenzado era como caminar hacia su propia tumba. Pero la necesidad de liberar a Valeria y a las almas perdidas era más fuerte que su miedo. «Lo haré», dijo, decidido. «Haré lo que sea necesario». Y así, con un nuevo propósito ardiendo en su interior, Luis se despidió de Elena y regresó a su camión. Con cada kilómetro que recorría, el peso de su pasado parecía aligerarse, aunque el miedo a lo que descubriría en el lugar del accidente lo acompañaba como una sombra. Mientras las luces del pueblo se desvanecían en el horizonte, Luis
Se sintió como un náufrago en un mar de recuerdos, navegando hacia la tormenta que había evadido durante tanto tiempo. La verdad lo esperaría, y con ella la posibilidad de redención o la condena a vivir con su culpa para siempre. Con el motor rugiendo bajo su mando y la noche abrazando su figura, Luis se adentró en la oscuridad, listo para enfrentar los secretos que habían estado ocultos y quizás, finalmente, encontrar la paz que tanto anhelaba. Luis condujo hacia el lugar del accidente. Cada kilómetro que avanzaba era una lucha interna entre el miedo y la determinación. La carretera serpenteaba por un paisaje oscuro, donde la luna apenas iluminaba el asfalto. Los recuerdos de esa noche fatídica lo asaltaban en oleadas, un torrente de imágenes y sonidos que parecían cobrar vida en el silencio de la noche. El grito desgarrador de Valeria resonaba en su mente y con cada revés de su corazón sentía que la culpa lo oprimía como una niebla densa. Al acercarse al lugar, una sensación de inquietud lo recorrió. El camión se detuvo y Luis respiró hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Era el momento de enfrentar sus demonios, de desenterrar la verdad que había estado evadiendo. Con el corazón palpitante, salió del vehículo y se dirigió hacia el borde de la carretera, donde el asfalto aún llevaba las cicatrices de la tragedia. El paisaje era desolador. La luz de la luna se reflejaba en el metal retorcido de lo que una vez fue su vida, y el silencio era abrumador. Luis se arrodilló, su mente intentando conectarse con el pasado, tratando de recordar cada detalle de aquella noche. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué había estado tan distraído? Mientras se sumía en sus pensamientos, un sonido lo sacó de su ensueño. Un susurro que venía del bosque cercano. Era como si las almas que había encontrado en la caja del camión le estuvieran llamando, instándolo a desentrañar el misterio. Se levantó de un salto, el corazón acelerado, y se adentró en la oscuridad del bosque, guiado por la voz que resonaba en su interior. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran atraparlo, y la brisa fría acariciaba su piel. Con cada paso que daba, la atmósfera se volvía más pesada. Luis no estaba solo, sintió la presencia de algo más, de algo que lo observaba. La tensión aumentó y su instinto de supervivencia gritaba que debía dar la vuelta. Pero el deseo de encontrar respuestas lo mantenía en movimiento. De repente, se detuvo en seco. Una figura emergió de las sombras y su corazón se detuvo. Era Elena, con su mirada intensa y su postura decidida. «Luis, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, pero su voz sonó más como un aviso que como una pregunta. Él se sintió atrapado entre la confusión y la necesidad de explicarse. «Estoy buscando respuestas, Elena. Necesito entender lo que pasó para poder liberarlos a ellos y a mí mismo». Elena frunció el ceño. «No puedes hacerlo solo. La verdad puede ser peligrosa. Hay fuerzas aquí que no comprendes. No estás preparado para lo que vas a encontrar». Luis sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué sabes tú de lo que hay aquí? Tú no has vivido lo que yo he vivido. No sabes lo que es cargar con esta culpa». Su voz se elevó, resonando en el silencio del bosque. Pero Elena no se movió. Su mirada era firme, casi desafiante. «Sé más de lo que crees. He visto lo que puede suceder cuando uno se enfrenta a los fantasmas de su pasado sin la preparación adecuada. He perdido a personas cercanas, Luis, y lo que encontré no fue redentor, fue un tormento». Luis sintió el ardor de la frustración. «No puedo seguir huyendo. Debo enfrentar esto por Valeria, por todos ellos». La determinación crecía dentro de él, como un fuego que no podía ser apagado. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió la paz de la noche. No era el lamento de Valeria, sino una mezcla de voces que parecían surgir de lo más profundo de la tierra. Luis se giró hacia el sonido y el miedo lo invadió. «¿Qué fue eso?», preguntó la voz temblorosa. Elena miró en la dirección del sonido, su expresión cambiando a una de preocupación.
No puede ser, debemos salir de aquí, ahora. Pero ya era demasiado tarde. Las figuras etéreas comenzaron a aparecer alrededor de ellos, emergiendo de las sombras como espectros que habían estado esperando este momento. Las almas perdidas de aquellos que habían sufrido, aquellos que habían sido arrastrados por las decisiones de Luis. Sus rostros eran una mezcla de dolor y confusión, y sus ojos reflejaban la angustia que él había estado intentando olvidar. Luis, Luis, susurraron al unísono, sus voces entrelazándose en un coro de desesperación. La figura de Valeria apareció entre las almas, su rostro lleno de tristeza, pero con una calma que desafiaba la tormenta a su alrededor. No puedes huir, Luis. La verdad debe salir a la luz. Tienes que enfrentarte a lo que hiciste. Solo así podremos encontrar la paz. Luis sintió que su corazón se partía. No sé si puedo soportarlo, no sé si quiero escuchar la verdad. La lucha interna lo desgarraba. La verdad podría significar la condena no solo para él, sino para las almas que lo rodeaban. Elena, viendo el conflicto en su rostro, se acercó y le puso una mano en el hombro. Debes hacerlo, Luis. Ellos merecen la verdad. Y tú también. La redención nunca se encuentra en la negación. La figura de Valeria dio un paso hacia él, extendiendo la mano como si pudiera tocarlo, y en ese instante las almas comenzaron a girar en torno a ellos, creando un torbellino de energía. Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el aire se volvió denso, cargado de emociones crudas y sin procesar. ¡Enfréntalos, Luis! ¡Diles lo que sientes!, gritó Elena, su voz ahogada por el clamor de las almas. Luis cerró los ojos, sintiendo la presión de sus recuerdos, de su culpa. Lo siento tanto, murmuró, su voz quebrándose. No supe cómo manejarlo. Nunca quise que esto sucediera, nunca quise lastimarlos. Las almas se acercaron, sus rostros distorsionándose en una mezcla de dolor y comprensión. Debes ser honesto contigo mismo, Luis. Debes reconocer tu papel en esto. Resonó la voz de Valeria, clara y firme. Con un último esfuerzo, Luis abrió los ojos y miró a las almas. No podía controlar lo que sucedió, pero sé que tengo la responsabilidad. Estoy aquí para enfrentar lo que hice, para buscar la verdad. No quiero seguir huyendo más. La intensidad del momento alcanzó su clímax. Una energía palpable llenó el aire y las almas comenzaron a brillar con una luz suave, como si su dolor se estuviera transformando en algo más. Luis sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero al mismo tiempo, el miedo de lo que aún debía enfrentar lo mantenía anclado en la realidad. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las almas se acercaron aún más, susurros llenos de esperanza y temor. La verdad está delante de ti, Luis. Debes desenterrar lo que enterraste, solo así podremos liberarnos. Con un último vistazo a Elena, que lo miraba con una mezcla de apoyo y preocupación, Luis se preparó para desentrañar el misterio que lo había atormentado durante tanto tiempo. Sabía que la confrontación no solo era con el pasado, sino también con aquellos que lo rodeaban. La posibilidad de redención estaba al alcance de su mano, pero también lo estaba el abismo de su culpa. Con el corazón latiendo con fuerza, Luis dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar la verdad que lo había estado esperando. Luis dio un paso al frente, la determinación ardiendo en su pecho y el eco de las almas resonando en su mente. La luz que emanaba de las figuras etéreas iluminó su rostro, y lo que una vez fue un manto de culpa comenzó a disiparse, aunque no sin dejar huellas. Las almas, ahora más cercanas, parecían esperar su confesión, su reconocimiento de lo que había hecho. «Lo siento», repitió la voz temblorosa pero firme. «Lo siento por cada vida que se vio afectada por mis decisiones. No era mi intención, pero eso no lo hace menos culpable». Las palabras salieron de su boca como si desataran un torrente de emociones reprimidas, y con cada sílaba
Sentía que parte de su carga se aligeraba. Valeria se acercó, su rostro ya no distorsionado por la tristeza, sino iluminado por una paz que parecía brotar de su ser. Luis, al reconocer tu responsabilidad, estás dando el primer paso hacia la redención, pero aún hay más. La verdad no solo te liberará a ti, también a nosotros, pero debes estar preparado para lo que venga. Mientras hablaba, la luz de las almas comenzó a intensificarse, envolviendo a Luis en un resplandor cálido. Pero en medio de esa calma, una sombra se cernía en el aire. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más, algo que no podía ver, pero que estaba presente, esperando su oportunidad. «¿Qué es eso?», gritó, volviendo su mirada hacia el bosque que parecía cobrar vida, las sombras alargándose y retorciéndose como serpientes. Las almas se agitaron y el canto de sus voces se tornó en un lamento colectivo. Luis se sintió abrumado, como si la verdad que buscaba no fuera la única que estuviera a punto de revelarse. «Debemos salir de aquí», exclamó Elena, su voz llena de urgencia. Pero Luis no podía moverse. La conexión con las almas lo mantenía en su lugar, y la necesidad de enfrentar lo desconocido lo empujaba hacia adelante. «Luis, escúchame», gritó Valeria, su voz resonando con una autoridad que hizo eco en su ser. «No podemos quedarnos aquí. Hay fuerzas que no comprendes, y si no actúas ahora, podrías perder la oportunidad de liberarte a ti mismo y a nosotros. Debes enfrentar tu miedo». Luis sintió cómo la energía a su alrededor se agolpaba, y en un instante de claridad comprendió que su verdadero desafío no solo era aceptar la culpa, sino también confrontar el miedo que lo había mantenido cautivo. «Está bien», dijo con firmeza, «lo haré». Alzó la cabeza y miró a las almas, a Valeria, a Elena. «Estoy listo para enfrentar lo que venga. No más huida, no más evasión». Con esas palabras, una onda de luz estalló a su alrededor y el bosque pareció temblar. Las sombras comenzaron a disiparse, pero no sin dejar un rastro de inquietud en el aire. La luz se intensificó y Luis sintió que algo dentro de él cambiaba. El dolor, la culpa, la tristeza, todo lo que había reprimido comenzó a fluir, y en ese instante se vio rodeado por una visión de su pasado. Vio momentos de alegría y dolor, decisiones que lo llevaron a ese fatídico encuentro. Las imágenes eran vívidas, pero a medida que las revivía, también sentía que el peso de la culpa se deslizaba de sus hombros. Pero no todo era perfecto. En su visión vio fragmentos de lo que había perdido, de amigos que se alejaron, de su relación con Elena que había quedado marcada por el silencio y el sufrimiento. El dolor se convirtió en una herida abierta, y aunque las almas se estaban liberando, él sabía que la suya aún llevaba cicatrices. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Luis se encontró de pie en el mismo lugar, pero con un nuevo sentido de propósito. Las almas habían desaparecido, pero el eco de sus susurros aún resonaba en su mente. «La verdad está dentro de ti, Luis. No la olvides». Había sido la última advertencia de Valeria antes de desvanecerse. Elena se acercó, su mirada llena de preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, y aunque su voz era suave, había un rayo de determinación en sus ojos. Luis asintió, aunque sabía que la batalla no había terminado. Las lesiones emocionales aún estaban ahí, y la culpa seguía siendo un fantasma que lo acompañaría. «Creo que sí», respondió, la voz más firme de lo que se sentía. «Pero tengo mucho que enfrentar. Esto no acaba aquí». La sombra de lo que había vivido lo seguía, pero ahora sentía que estaba listo para lidiar con ello, para buscar respuestas y sanar. Sin embargo, la calma no duró. Un escalofrío recorrió su piel cuando miró hacia el bosque. Algo en su interior le decía que la resolución de su conflicto con las almas no significaba que todo estuviera resuelto. Las fuerzas que habían estado acechando en la oscuridad aún estaban presentes, esperando un momento de debilidad.
Luis, debemos irnos, insistió Elena, pero él se quedó en su lugar, mirando hacia la espesura del bosque. Hay algo más que no hemos descubierto, dijo, una mezcla de intriga y temor en su voz. No puedo ignorar que hay más detrás de esto. Elena suspiró, sabiendo que habían muchas cosas por resolver. No estás solo en esto, lo enfrentaremos juntos, pero debemos ser cautelosos. Hay un misterio más grande aquí, y podría estar relacionado con lo que sucedió aquella noche. Luis asintió, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que había más verdades ocultas, y que su viaje hacia la redención apenas comenzaba. Mientras se alejaban del lugar del accidente, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había realmente sucedido aquella noche? ¿Qué otras almas estaban atrapadas en el limbo de su culpa? Y lo más importante, ¿podría encontrar la paz no solo para él, sino también para aquellos que había perdido? El camino se extendía ante ellos, y aunque el futuro era incierto, Luis sintió una chispa de esperanza. Sabía que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba y que su búsqueda apenas comenzaba. Pero esta vez no estaba solo. Elena estaba a su lado y juntos enfrentarían los misterios que aún quedaban por resolver. Luis y Elena continuaron su camino por el bosque, la tensión palpable en el aire. Cada paso que daban resonaba como un eco entre los árboles, y el crepúsculo comenzaba a envolver el mundo en una penumbra inquietante. Las sombras danzaban a su alrededor, como si los observadores invisibles de sus decisiones pasadas se prepararan para hacer su aparición. La inquietud se intensificó cuando Luis sintió un frío repentino que le caló hasta los huesos. Era como si un aliento helado le susurrara al oído, recordándole que la redención no estaba garantizada. «No podemos quedarnos aquí», insistió Elena, su voz temblando ligeramente. Pero Luis, incapaz de soltar la conexión que había sentido, se detuvo en seco. «No puedo, Elena. Debo saber la verdad». La noche en que todo cambió, su voz se apagó, incapaz de pronunciar las palabras que lo atormentaban. Las visiones de su pasado volvían a invadir su mente, cada imagen una punzada en su corazón. Las almas que había visto antes parecían llamarlo desde la oscuridad, y un impulso irresistible lo empujaba a adentrarse más en el bosque. «Luis, no», gritó Elena, pero él ya había comenzado a avanzar entre los árboles. La penumbra se espesó a su alrededor, y las sombras se alzaron como tentáculos intentando atraparlo. A medida que se adentraba más, los ecos de risas y llantos comenzaron a resonar, distorsionándose en un coro aterrador. «¡Luis, regresa!», suplicó Elena, pero él estaba atrapado en un trance, la culpa y el miedo entrelazándose en su mente. De repente, una risa burlona resonó en el aire y Luis se detuvo sintiendo una presencia oscura que lo acechaba. «Buscas la verdad, hijo mío». La voz era profunda y retumbante, como un tambor en la oscuridad. «¿Estás preparado para lo que descubrirás?». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaba enfrentando su pasado, sino también a una entidad que parecía alimentarse de su dolor. «Déjame en paz», gritó, pero la risa se intensificó, resonando en su mente. «No puedes escapar de lo que eres, Luis. La culpa no se disipa con palabras vacías. Tu verdad es un abismo, y yo soy su guardián». En ese instante, las sombras se arremolinaron a su alrededor, un torbellino de oscuridad que parecía devorarlo. Luis se sintió atrapado, el terror surgiendo como un monstruo en su interior. Las visiones de su pasado se volvieron más vívidas, mostrándole los rostros de aquellos a quienes había fallado, sus ojos llenos de decepción y dolor. «¿Qué has hecho?», preguntó una voz familiar, una mezcla de tristeza y reproche. Era la voz de Valeria, resonando en su mente como un eco. «¿Estás dispuesto a sacrificar todo por enfrentar lo que temes?». El bosque comenzó a retumbar, como si la tierra misma estuviera enojada. Luis sintió que las sombras lo envolvían, abrazándolo con una fuerza inhumana. «No puedo perderme en este abismo».
murmuró, su voz apenas un susurro, pero las sombras apretaban cada vez más, como si quisieran arrastrarlo hacia su oscuro reino. En ese momento, se dio cuenta de que había una elección que hacer. Podía seguir adelante y enfrentar la verdad, o dejarse consumir por su culpa y su miedo, convirtiéndose en una sombra más en el bosque. Pero al elegir la verdad, sabía que podría perderse a sí mismo para siempre. «Luis», dijo Elena, su voz atravesando el caos, «no estás solo, estoy contigo, juntos podemos enfrentar esto». Pero el terror había comenzado a tomar forma, un monstruo que susurraba a su oído, prometiéndole poder a cambio de su alma. La elección era inminente y el miedo se apoderó de él como una sombra voraz. Mientras el abismo se abría ante sus pies, Luis sintió que su corazón latía con fuerza. En un instante de desesperación se dio cuenta de que no había escapatoria. La verdad era aterradora y enfrentarse a ella significaba arriesgarlo todo. Y así, con una decisión desgarradora, Luis se dejó caer al abismo, la oscuridad devorándolo. Un grito resonó en la noche, mientras el bosque quedaba en silencio, como si la naturaleza misma hubiera contenido la respiración ante la elección fatídica de un alma atormentada. La sombra de Luis se convirtió en parte del bosque, un eco de lo que había sido, y las almas que habían estado atrapadas en su culpa se unieron en un lamento, por siempre perdidas en la red de sus decisiones. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.